ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un salmo de un hombre que cuando abrió los ojos, pues lo había embarrado toda su vida, que le costó lágrimas y dolor, incluso en sus hijos y nietos, y hasta toda una nación fue afectada. Y conocemos que se trata del rey David. ¿Cuándo dicen amén? El rey David, un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que se dejó arrastrar por el pecado y la tentación, y la hizo feo, terrible, porque no solamente cayó en el pecado sexual, sino también en el homicidio premeditado. Y aún más allá, prácticamente lo hizo previo calculado para mandar a matar al marido de la mujer a quien lo metió en la cama y la embarazó. Y todavía él andaba con pecho elevado, como si nada, como que él era un hombre justo. Y estaba en el trono del rey David, ahí, ¿no?, en su trono, con unas ínfulas de querer juzgar a todo hombre injusto. Y cuando lo presenta el profeta Natán, que había un hombre que había cometido una injusticia terrible, teniendo muchas ovejas, siendo hombre rico, tomó la única ovejilla de una familia muy pobre y lo tomó para matarlo, comérselo y darlo en banquete a sus visitantes. Cuando escuchó este hombre, que se parece mucho a veces, ¿no?, que escuchamos cosas injustas, nos indignamos. Debe ser así, juzgamos mal. Los que creen que los que están en pecado son los más fáciles en juzgar las cosas. Y cuando el profeta le dice algo que nunca se lo esperó, tú eres ese hombre, se le vino todo abajo, se le vino al piso la supuesta actitud de un rey impecable, ¿no?, irreprensible, un rey llamado conforme al corazón de Dios. Se le vino abajo y vino las lágrimas, el dolor. Lo interesante es que en el caso de David aceptó de buenas a primeras que ese hombre él era. Eso tiene un punto también en ventaja. ¿Cuándo dicen amén? Porque aceptó su condición de ser un hombre despiadado, un hombre pecador. Entonces, necesitamos nosotros, a la luz de este salmo, por lo menos evaluar lo que pueda ser el pecado en la vida de un pecador. Para entender mejor necesitamos comprender qué significa el pecado. Porque algunos piensan que pecado es solo una falla. Son mis fallas, son mis debilidades. No, es que todos fallamos y solamente pide como una falla, como que es una falla de fábrica o habrá venido, no como que es un hecho intencional premeditado. Y a veces nos justificamos como fallas, pero no. El pecado en realidad es la transgresión de la ley de Dios, es rebelión contra Dios. ¿Cuándo dicen amén? El pecado es una ruptura de nuestra relación con Dios, es una falta contra el carácter de Dios. Es cualquier acción, pensamiento o deseo que se opone
a la naturaleza santa de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Cuando hablamos de transgresión, estamos hablando de la violación que uno hace premeditadamente contra la ley de Dios, sabiendo que no le agrada a Dios, pero lo hace. Lo hace porque quiere conseguir algo que le trae satisfacción, placer, o algo que es de conveniencia. Por eso en 1 Juan 3:4 decía: todo aquel que comete pecado infringe la ley. También dice que es transgresión, pero también es rebelión contra Dios. Pecado no es solo una acción, sino es una rebelión contra Dios, porque uno se rebela contra la palabra, contra la autoridad de Dios, contra la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A su nombre? ¿Estamos entendiendo? También decimos que es una ruptura de la relación con Dios. ¿Por qué es una ruptura? Porque el pecado hace que uno se separe de la comunión con Dios, hace que uno se aparte del camino de Dios. Un cristiano que peca, un cristiano que cae en la tentación, sabe que está quebrando su relación con Dios. Entonces esta persona se expone al juicio eterno, porque la paga del pecado es muerte, y no es solo muerte física, sino muerte eterna. Y decimos que es una falta de conformidad con el carácter, es decir, que uno se pone en oposición al carácter santo de Dios. El pecado implica entonces estar en contra de la santidad y la perfección de Dios, porque uno hace lo opuesto, exactamente lo opuesto. David pecó en contra de la santidad de Dios, porque comete el pecado de adulterio, la mentira, pecado de homicidio, de no matarás. Se va exactamente y directa y contrariamente a los mandatos que Jesús, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento Dios le dejó al pueblo de Israel. ¿Por qué dicen amén? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Ahora, el pecado es una realidad que afecta a toda la raza humana. Este es el motivo por qué la sociedad hoy estamos como estamos, porque está separado de la presencia de Dios y trajo consecuencias a toda la sociedad, porque todos venimos de un solo padre llamado Adán y Eva. Contéstame amén. Venimos afectados con ese ADN contaminado por el pecado del ser humano, y además de ello, el pecado trae corrupción moral, trae destrucción de la santidad en la comunión con Él, y sobre todo abre las puertas para que Satanás venga a hacer lo que quiera con la vida de los seres humanos. El pecado es la puerta que se abre para que los demonios y legiones entren en el corazón de las personas y hagan estragos. Vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué implica entonces? ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida del pecador? Primeramente, el pecado lo que hace es manchar el alma del ser humano. ¿Cuándo dicen amén? Mancha la vida del ser humano. Salmo 51, verso 2 dice: lávame más y más. ¿Por qué el rey David decía lávame? Porque se sentía sucio. Quería que Dios le lavara. Lávame más y más en mi maldad. Límpiame. Se sentía sucio, se sentía cochino, asqueroso ante Dios. Lávame más, límpiame de mi pecado. Purifícame. Se sentía impuro. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El pecado mancha el alma, ensucia la conciencia. Por eso algunos dicen: ¿cómo está tu conciencia? Conciencia sucia, le decimos generalmente. ¿No? Conciencia cochina tiene, ¿no? Porque uno se siente así, cuando uno es pecador se siente sucio, se siente feo. Y uno puede bañarse, queriendo limpiarse, uno puede hasta querer hacerse, no sé, purgante, qué sé yo, por tratar de... No hay manera de limpiar el pecado. ¿Por qué? Porque es una acción moral y espiritual. A su nombre. A su nombre. Entonces las palabras del rey David aquí expresan cómo se sentía manchado, se sentía sucio, asqueroso, se sentía mal. El pecado, una vez hecho, lo primero que hace es manchar el alma, ensuciar la conciencia, pervertir el corazón. Eso es lo que hace. Jeremías capítulo 2, verso 22 dice: aunque lo laves con lejía,
Aunque amontones con jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente sucio, por más que se enjabone, no va a poder limpiarla. Lo único que limpia realmente es que esta persona se arrepienta. Esta persona vaya como David, se te tira al piso a llorarle a Dios compasión y misericordia. Es la única esperanza que se crea. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jeremías 2:22 era. Ahora, en Hechos 22:16 el apóstol Pablo decía: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. Y luego que dice: lava tus pecados invocando su nombre. O sea, la única forma de lavar no es usando jabón, no es tratando de limpiarse físicamente, sino es invocando. Lava tus pecados invocando su nombre. El nombre que es el único que puede limpiarnos es la sangre de Jesucristo, que puede limpiar el corazón del hombre. A su nombre. Lamentablemente muchos rechazan justamente al que pueda lavar sus conciencias a la sangre de Cristo. Rechazan el Evangelio, aborrecen la palabra. Precisamente por eso no hay paz para el impío, dice la Biblia. Pero aquel que invoca el nombre de Jesús, aquel que se arrepiente, pide que la sangre de Cristo limpie su corazón, ciertamente el Señor lo limpiará. A su nombre. A su nombre. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecados sois ofendeados o lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís o lo soportáis, esto ciertamente se aprobó delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Jesús es el único que pudo representarnos delante de Dios, porque nunca pecó. Por eso que él tenía suficiente capacidad moral y espiritual para presentarse ante Dios y ser quien tome nuestro lugar para recibir el juicio divino. ¿Cuál dicen amén? Por eso Él es el único que nos puede limpiar nuestros pecados. A su nombre. Acuérdense lo que dijo Juan: si confesamos nuestros, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más hace el pecado? Daña la conciencia. El pecado daña la conciencia. Vamos a mirar Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¡Qué tremendo! Una persona cuando ha pecado, uno no puede acallar la voz de la conciencia que te dice: estás en falta, tú estás mal. La conciencia habla. ¿Cómo se te ocurre hablar si estás mintiendo? ¿O cómo se te ocurre hablar como si nada, si tú estás en falta? La conciencia no te deja en paz. ¿Cuándo dicen amén? Pero si uno no hace caso a la conciencia y contra la conciencia sigue pecando, la siguiente vez que te gritaba: detente, estás mal. Al otro día: detente, estás mal. Y sigue pecando: detente, estás mal. Y sigue: hasta que termina de callar la conciencia, cauterizar la conciencia, dañar la conciencia. Cuando una persona se dedica a pecar una y otra vez, ya lo toma como algo normal. ¿Por qué dicen amén? Lo toma como algo normal. Aparentemente como que ya no siente nada, sigue haciendo las cosas malas y para él pues ya es normal. ¿Por qué pasa eso? Porque terminó de dañar su conciencia. Rebelde, con conciencia cauterizada. ¿Sabes por qué la Biblia habla de conciencia cauterizada?
Porque, a ver, dígame, una parte del cuerpo que ha sido cauterizado, ¿siente o siente sensibilidad? Ya no siente sensibilidad. Así se vuelve, ya no siente sensibilidad. Adulterio y adulterio y sigue practicando, es un adúltero perverso. Roba y sigue robando. Fornica y sigue fornicando. Ya no siente. Ha dañado su conciencia. El pecado daña la conciencia de la vida humana. A su nombre. A su nombre. Por eso el rey David decía: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero yo soy un pecador, porque contra ti he pecado. Amados hermanos, la conciencia puede ser aprobada, reprobada, pero también la conciencia puede ser prácticamente insensibilizada por la constante práctica del pecado una y otra vez. En tercer lugar, el pecado mata la vida espiritual del alma. Mira, el mismo Salmo 51, verso 10, mira lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12: vuelve el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. El pecado es algo que entra en la vida muy suavemente. Como decía el diablo, anda con zapatito de algodón. Así el pecado muy sutilmente ataca. Pero el fin es como una serpiente venenosa que muerde y mata. ¿Por qué el pecado mata? Porque la paga del pecado es muerte. Trae consecuencias mortales, espiritualmente e incluso físicamente. Uno no puede decir que eso está bien. Saben que está mal, pero decir que eso está bien. Los psicólogos hoy tratan de convencer que eso es normal. Ay, madrecitas, tienen que dar condón a sus hijas. Mándenle condón al colegio. ¿Por qué le impides? Los niñitos ya tienen que disfrutar plenamente su sexualidad. Así empujan hoy con esta ideología de género que a la niñita de 5 añitos se masturbe. El niñito se masturbe. Antes de 10 años ya están pervertidos mirando pornografía. Y por eso que antes de 15 años ya están torcidos. Y el muchacho quiere ser mujer y la chica quiere ser varón. Porque de chiquito lo han empujado. Y algunos padres que estaban más metidos en su mundo, o cocina, o negocio, o trabajo, o empresa, o lo que sea, abandonando la vida moral de sus hijos y nunca se percataron. Y cuando reaccionaron, demasiado tarde. Cuando usted tiene hijos, tiene que dar prioridad. Primero usted padre, usted primero madre, antes que profesional o comerciante. Especialmente las mamás, tienen que darse tiempo para sus hijos. A su nombre. Así estarás atento. Si no, no hay tiempo. No hay tiempo. Se convierte el papá del dormitorio. ¿Sabe por qué papá del dormitorio? Porque cuando el papá se va a trabajar, lo deja en el dormitorio. Y cuando recibe el trabajo, encuentra a su hijo en el dormitorio. Toda su vida, papá en el dormitorio. Nunca estuvieron atentos. El pecado destruye. Destruye la vida moral. Sus principios morales son destruidos. Y lo rematan ahora los psicólogos diciendo: es su felicidad, déjalo. Déjalo ser feliz. El pecado ha destruido su conciencia. Y aquí está trayendo muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. El ser humano tiene algo que se llama concupiscencia por nacimiento natural, porque venimos con esa perversión desde Adán y Eva. Y por eso su propia concupiscencia atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La serpiente te pica, te mata. La tentación del pecado lo consume, lo disfrutas, pero te trae muerte.
Isaías 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestros Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando uno peca, hace que el rostro de Dios se oculte, porque no hay comunión entre el pecado y Dios. Contésenme a mí. Dios es santo, pero el pecado es del diablo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Queridos hermanos, incluso el apóstol Pablo va a decir, después de hacer la lista de todos los que practican las obras de la carne, va a decir, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aún siendo cristianos, alguien practica el pecado y sigue viniendo a la iglesia sin hacer nada, como que eso es normal, no heredará el reino de Dios. Es que la salvación no se pierde. Falso. El verso dice, no heredará el reino de Dios. No, pero yo soy cristiano, yo diezmo, yo cumplo, pero también eres mentiroso, también eres pecador, también eres, toda la lista que aparece en Gálatas 5, la sobre la carne, no heredará el reino de Dios. A su nombre, a su nombre. El pecado entonces nos trae muerte. En cuarto lugar, el pecado también nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado crea una barrera entre el ser humano y Dios. Lo aleja de la presencia de Dios. Hace que su comunión con Dios se rompa. Isaías 59, verso 2, dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y su pecado le han hecho esconder su rostro de ustedes para no escuchar. Esa es una palabra un poco más actualizada. Es decir, nuestro pecado hace que uno se separe de Dios. No es que Dios nos abandona. Uno dice, Señor, nunca me abandones. Dios no te abandona. Nosotros somos los que abandonamos. A su nombre, a su nombre. Lo que hace el pecado mancha el alma, daña la conciencia, nos trae muerte espiritual, nos separa de Dios. En quinto lugar, nos daña emocional y psicológicamente el pecado. Nos daña emocional y psicológicamente. Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, verso 3 al 4. Lo tienen acá enfrente. ¿Qué nos dicen aquí? Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Afecta la vida emocional y física. El pecado puede generar culpa, vergüenza, miedo, ansiedad. Afecta la salud mental, afecta la salud emocional. No te permite desempeñarte. Tú tienes deseo de sobresalir, tienes deseo de avanzar, no te permite. ¿Por qué? Porque te sientes mal. En el servicio de Dios, por ejemplo, nunca pueden dirigir el culto, nunca pueden dar un testimonio, nunca pueden salir a hacer un aire libre, nunca pueden siquiera servir a Dios, porque se siente sucia, se siente sucio, se siente indigno. ¿Qué ha pasado? Hay daño emocional, psicológico. Piensa que los demás son más santos que él o de él. Piensa que esta persona no está en condiciones de servir al Señor. Ha dejado un daño emocional y mental. ¿A su nombre? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El rey David acá dice, mientras él no confesaba su pecado, mientras él ocultaba, mientras trataba de ignorar, se sentía como que se enfermaba. Huesos envejecidos significa huesos como descalcificados, con dolor. Sentía enfermo. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se sentía mal, enfermo, sin fuerzas.
Hermano, la conciencia del pecado mata. La conciencia del pecado hace que la persona se quede truncado y no desarrolle su ministerio, su llamado, su servicio al Señor. A su nombre. A su nombre. La confesión, en cambio, te libera. La confesión, en cambio, lo que hace es que tú expulses eso, renuncies a ello y te liberes y te abras camino nuevo. A su nombre. A su nombre. Sexto lugar, el pecado nos daña física y hasta nos afecta físicamente y materialmente. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. En una versión moderna dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Interesante. El pecado a la larga, hermanos, puede llevarnos consecuencias físicas, como puede traer enfermedades. Hay gente que está padeciendo con gastritis. Hay personas que están sufriendo problemas con el corazón. Hay personas que están sufriendo con dolor de cabeza. ¿Por qué? Esos son ya secuelas que deja el pecado. Daño físico, incluso daño material, porque también eso trae, ¿qué cosa? Gastos. Aquí, allá, comida, aquí, allá, medicina, aquí, allá, consulta, aquí, médico, aquí, allá, gastos. Daño material, daño físico, son las cosas que traen. Un corazón alegre, en la buena interpretación moderna dice, es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado, el espíritu dañado, el espíritu que ha sido afectado, seca los huesos. Seca los huesos. Nos trae enfermedad, nos trae dolor, porque está arrastrando toda su vida el pecado oculto. No puede confesar, porque si confiesa es como una bomba nuclear que va a destruir su vida, va a destruir tal vez su vida y su entorno, no sé, el entorno papá, mamá, o el entorno esposa, hijos, porque tiene oculto cosas y se va secando persona a persona. ¿A su nombre? La Biblia dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y en esta mañana estamos descubriendo. Séptimo lugar, el pecado nos convierte en esclavos, nos esclaviza. Pecar nos convierte en esclavos del pecado. El pecado se convierte en una fuerza que termina de dominar al pecador. Es una fuerza que no puede controlar, lo lleva, lo posee, lo impulsa, lo empuja, lo arroja al pecado para que siga repitiendo el mismo patrón destructivo. Hace una vez y vuelve a hacer, y vuelve a hacer. Eso es lo que pasa con los adictos. Con los adictos sexuales, o con los adictos en alcohol, el trago, o con adictos de cualquier especie. Porque se han vuelto esclavos. No tienen la fuerza para revertir. Juan capítulo 8, verso 34 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo me deshago? La sangre de Jesucristo. ¿Qué hago? Correr a los pies de Jesús. Señor, liberta mi atadura. Rompe mis ligaduras. Señor, destruye toda raíz de iniquidad. Uno tiene que correr a Cristo. Y el Señor te libera. El Señor rompe las iniquidades. Destruye y deshace las obras del diablo. Y tú ya no lo retienes. Con tu confesión desatas. Con tu confesión y reconocimiento, hermano, destruyes todo vínculo con el diablo. Él ya no puede atarte, el pecado no puede ser tu atadura. Con tu confesión deshaces esa unión. A su nombre. A su nombre. En octavo lugar, el pecado nos trae muerte eterna. El pecado nos trae muerte eterna. Conduce hacia la muerte espiritual. Nos separa eternamente de Dios. Romanos 6:23, conocido el pasaje, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El diablo está
interesado en empujarte como sea para que peques. Porque se asegura de que Él no irá solo al infierno, sino que te llevará a ti también. A su nombre. A su nombre. Por eso tenemos que cortar con el pecado. Y en noveno lugar, el pecado nos distorsiona la verdad, porque terminamos racionalizando las cosas, convenciéndonos a nosotros mismos y al resto que lo que he hecho no estaba mal, que estaba bien. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás lo que quiere es oscurecer. Satanás lo que quiere es de alguna forma ocultar, y lo usa nuestro raciocinio humano. Las personas lo racionalizan el pecado, lo justifican psicologizando las cosas. ¿Ven? Entonces hace que se distorsione la verdad y no amanezca la verdad que le hace libre. La única forma que uno puede ser libre es que conozca la verdad. Una vez que usted se entera de la verdad, una vez que usted se entera que tiene algún tumor, te vas a ir al cirujano: Señor, sácame el tumor. Si tú no descubres que tienes tumor, puedes ir viviendo con el tumor el resto de tu vida hasta el día que está ya cáncer maligno, te va a matar el tumor. Pero apenas te enteras que el tumor está en formación, te vas y rápido vas a destripar, sigues tu vida larga sana. A su nombre. Igual el pecado. La Biblia te dice: estás mal en esto. En la primera que la Biblia te habla, hermano, vaya, saca ese tumor del pecado, vaya a la sangre de Cristo, arrepiéntase, confiese, apártese, y llevará una vida eterna con Cristo. A su nombre. A su nombre. No deje pasar. No racionalice, no se justifique, no culpe a terceros, no culpe a la abuela, a la mamá, papá, no culpe a nadie. David nunca culpó a nadie. Dijo: yo soy el que he pecado. Sea como David. Y terminará siendo también como a David, conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor. Número 10. El pecado destruye nuestro buen nombre, nuestra reputación, nuestro testimonio. El pecado destruye la imagen personal. Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El pecado daña la reputación, daña las relaciones interpersonales, llevando al aislamiento, a la deshonra. Una persona con tal pecado es aislado, es arrinconado. La gente no tiene confianza. Por eso que no quiere confesar. Alguien ha cometido algún tipo de abuso sexual, alguien ha cometido algún tipo de tocamiento, entonces la familia lo oculta, porque tiene temor a esto. Pero si uno se libera, hermano, confiesa, se entrega su vida a Cristo, es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es para la gloria de Dios. Y Dios te abre puertas. Número 11. El pecado produce enfermedades hasta psicosomáticas. Enfermedades psicosomáticas. 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. Por esto hay muchos enfermos. Por esto hay muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen hasta muerte. ¿Por qué habla de esto? Está hablando de la Santa Cena. Cuando alguien toma la cena estando en pecado, viene la enfermedad, viene de la debilidad, porque la conciencia está dentro luchando. Porque la conciencia le dice: tú estás mal, confiesa, abandona. La presión psicológica se levanta. La presión espiritual causada por el pecado le afecta negativamente en su salud emocional, en su salud psicológica, le afecta. Y entonces se produce, como ya dije hace un momentito, enfermedades psicosomáticas, gastritis, parálisis, porque eso son tensiones muy elevadas, ¿no?
que termina uno caído. No digo todos los casos son así, pero una de las causas es estos problemas del pecado oculto que no ha sido confesado y no ha sido cortado. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Por último, el pecado nos produce la pérdida de recompensas de Dios. Si un cristiano continúa pecando y no ha confesado y no ha pedido perdón, haya hecho lo que ha hecho, de nada le sirve. Así haya sido un predicador de estadios que ha llenado, así haya sido un misionero, ha dado su vida en manos de los musulmanes. 1 Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pero él sufrirá pérdida. De nada le sirve todo lo que haya hecho. ¿A su nombre? ¿Qué hacemos ante esta realidad? ¿Qué solución hay para esto? Ya que el pecado daña el alma, el pecado destruye nuestra conciencia, mata, trae muerte espiritual, nos separa de Dios, nos daña emocional y psicológicamente, incluso físicamente y materialmente, nos convierte en sus esclavos, distorsiona nuestra verdad, destruye nuestra reputación y testimonio, y sufrimos pérdidas. ¿Cuál es la solución? La solución es: si mi pueblo se humillare, buscar mi rostro, y si volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y les perdonaré sus pecados y les traeré sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la solución. Es la humillación, es acudir a la gracia, a la misericordia de Dios, es apelar que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ante esta situación, es la gracia divina, es la compasión por un lado, pero también es mi humillación, es mi reconocimiento, es la confesión de mi pecado, como dice en otro proverbio, que el que no confiesa y se aparta no prosperará. Yo tengo que confesar y tengo que apartarme para poder alcanzar liberación y bendición. A su nombre, a su nombre. ¿Qué hace la gracia de Dios para la vida de un pecador? Por lo menos hay 4 cositas rápidamente. Primeramente, la gracia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios es aquella actitud divina que nos trae justificación, salvación, y nos capacita a llevar una vida santa y nos permite tener acceso a la gloria eterna. La gracia primeramente nos brinda esa justificación gratuita. Veamos. La gracia es el favor no merecido. ¿Cuántos dicen amén? Es el regalo de Dios que el hombre no lo merece, pero no lo necesita. Porque solo por la gracia y misericordia de Dios uno puede ser libre. La gracia lo que va a permitir es que el pecador tenga oportunidad de ser justificado, oportunidad de ser perdonado, oportunidad de ser salvado y liberado. A su nombre. Efesios 2:8. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, necesitamos ir a la gracia divina, que el Señor nos dé oportunidad. Porque no basta con solo reconocer y lamentar. No, hay que creer, hay que confiar que Dios es compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Que Él no deja al abandonado, al pecador, al menesteroso, no. Si alguien se humilla, si alguien pide perdón, hermano, Él va en rescate, acoge, recoge, le perdona, le limpia y lo empodera para que pueda servirle al Señor. A su nombre. Segundo lugar, la gracia de Dios nos ofrece la salvación de la muerte eterna. Romanos 6:23 que conocemos. Porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado trae muerte, sí, pero la gracia nos trae vida eterna. La gracia nos rescata de la ira de Dios,
nos reconcilia con nuestro Dios, permite que nosotros podamos volver a recuperar la comunión eterna con nuestro Dios y poder tener esperanza de llegar allá en la eternidad ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace que la gracia de nuestros nombres se escriba en el libro de la vida. Hace que la gracia de los cielos se abran cuando nosotros seamos arrebatados y lleguemos al palacio celestial. A su nombre. A su nombre. ¿Qué más hace la gracia de Dios? La gracia de Dios nos habilita con todo lo necesario para vivir una vida de santidad. Cuando el Señor te ha salvado, te ha perdonado, cuando el Señor te ha dado la oportunidad para ser su servidor, Él comienza a habilitarte con todo lo que tú necesitas para llevar una vida de santidad. Entre las cosas que te habilitan, amado hermano, primeramente es el poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros para que seáis testigos. Cuando dicen amén, nos da el poder del Espíritu Santo. Según Hechos capítulo 1, verso 8, necesitamos el poder de lo alto. Para que ante el poder del pecado, con el poder del Espíritu Santo, podemos caminar libres del pecado. A su nombre. A su nombre. Romanos 6:23, cuando dice, dádiva de Dios es vida eterna, Dios nos ofrece como dádiva, como regalo, la vida eterna. Y por eso que nos habilita. Mira, Tito capítulo 2, verso 11. Mira cómo lo describe, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que, ahí está, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios espera que nosotros renunciemos al pecado, a la impiedad, renunciemos a todos los deseos que vienen del mundo, de las novelas, de las películas, del TikTok y todas las redes sociales. Renunciemos a esos deseos mundanos, pecaminosos y paganos y nos sometamos a vivir en la vida cristiana para que Él nos dé el poder de lo alto. Él nos dé, como Jesús dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Y nos dota de poder y autoridad para que nosotros podamos triunfar ante la tentación, para que podamos deshacer las obras del diablo y podamos nosotros vivir en este siglo perverso, siglo 21, donde la perversidad, donde el pecado sexual se ha generalizado. Vemos una sociedad que se viene sodomizando, una sociedad que prácticamente lo ve las cosas inmorales y las cosas malas como algo normal. En medio de esa sociedad podemos llevar una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa. ¿Cuál es el amén? Por eso dice, para que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está la solución de Dios. ¿Cuál es el amén? A su nombre. A su nombre. Y por último, la gracia de Dios nos da acceso a la gloria eterna, a la vida eterna. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, pues tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando el Señor nos alcanza por la gracia, Él nos permite participar de la gloria eterna. Ya no estaremos en la lista de aquellos para quienes está el versículo que dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Habremos salido de esa lista y hemos pasado a la lista de quienes sí heredaremos el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa gracia divina, por la fe en Jesús de nuestra parte y por su amor y su gracia hacia nosotros, podemos cosechar el fruto de la santificación y podemos cosechar la eternidad juntamente con Cristo por su gracia. A su nombre. A su nombre. Y por eso en Apocalipsis 21:7, Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vence en esta mañana tu vergüenza, tu temor. Vence en esta mañana y confiesa el pecado.
vence el que dirá de la gente, vence el que dirá de los demás, mi familia. No, confiesa a Dios tu pecado, renuncia, hermano, a toda forma de pecado, vicio, adicciones. Y hermano, en esta mañana recibe esta vida eterna que está preparado para ti. Recibe la comunión con Dios, la santificación para siempre. A su nombre, a su nombre. En otras palabras, hermanos, la gracia de Dios es un regalo que nos transforma. La gracia de Dios es un socorro divino que nos salva de la muerte, que nos ayuda a recibir nuestra justificación, declarado como justos, como inocentes, por la sangre de Jesucristo. ¿Pueden decir amén? Y nos capacita a llevar una vida de santidad, nos capacita a llevar una vida de victoria, sin tener que perder nuestra salvación, mientras nos mantengamos en Cristo. Y quiero terminar con el versículo para este pasaje, o este último punto, es que nosotros debemos confiar en la gracia de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. La única manera de tener acceso a esta gracia no es automático. La única manera de tener acceso a esta gracia es que tú pongas tu confianza en estas promesas de Dios. Decir amén. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en que Jesús tomó tu lugar, pagó por tus pecados y Él es suficiente para perdonarte, para limpiarte, para hacer de ti un hombre, una mujer nueva. De esta manera tú puedes tener el don de Dios. ¿Cuál es ese don de Dios? Tu salvación. ¿Cuál es el don de Dios? Tu vida eterna. ¿Cuál es el don de Dios? El perdón de todos tus pecados. A su nombre, porque es un regalo. No necesitas hacer más que creer, confiar en su gracia, en su misericordia. Puesto de pie, por favor, y vamos a tener un tiempo para orar al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Alabado y adorado el nombre de Jesús. Ahí donde estás, querido hermano, ponte a pensar y meditar. ¿Algún tipo de pecado te ha estado atando, esclavizando? ¿Algún tipo de pecado te ha venido trayendo una conciencia que ya no puedes soportar? Sientes que tu alma ha sido marcado, manchado. Tu conciencia ha sido dañada. ¿Hay algún tipo de pecado que te ha mantenido alejado de Dios, separado de Dios? Mental y emocionalmente apocado, sin poder hacer nada para servir al Señor, porque sientes que te sientes mal, sucia, sucio. Sientes que no puedes. Te sientes enfermo mental y físicamente. Sientes que tal vez no hay salvación para ti. Si el Señor te lleva a los cielos, sientes que tal vez no serás ingresado al reino eterno. En esta mañana, hermano, vence tu temor. Ven a Jesús, entrega tu corazón, reconcíliate con Él, pide perdón a Él. Su gracia no se ha cortado, su misericordia no se ha apocado. Aún los brazos del Señor están con los brazos abiertos. Dios quiere a ti darte la oportunidad. Tú puedes servir a Dios, tú puedes ser un instrumento, como Dios decía a Jeremías, porque serás como mi boca. Si tú sacares lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Por tu boca salga mi palabra. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que a veces somos vil pecadores. Pero Él espera que saquemos lo precioso aún de lo vil. Saca tu confianza, tu fe, cree en la gracia y el amor de Dios. Porque Dios quiere convertirte a ti como su boca, su instrumento, su atalaya. Dios quiere convertir a ti como un pregonero de justicia, del mensaje del Evangelio. Pero tienes que cruzar esa barrera que te separa.
Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo busca mi rostro y se vuelve, se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo perdonaré, dice el Señor. Yo perdonaré, limpiaré sus pecados, dice el Señor. Les traeré sanidad, sanidad del alma, sanidad en la vida emocional. En esta mañana, hermano, con corazón humilde, dile: Señor, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer como el rey David. Soy yo el que ha caído en pecado, soy yo el que ha ocultado mis pecados, no he confesado, soy yo. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero dejar atrás toda esta historia. Señor, quiero entregar mi corazón a ti. Bendito Padre Celestial, en esta mañana hemos entregado esta palabra que nos has puesto, Señor. Oramos, Padre Santo, por cada corazón contrito y humillado. Que tú, Señor, perdones. Que tú, Señor, escuches su clamor. Que tú, Señor, le ayudes. Como el rey David, Señor, él decía: contra ti pecado, solo contra ti. Nadie es culpable sino yo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, decía él. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Si eres tú esa persona, hermano, yo te animo que hagas una oración de todo tu corazón. Si deseas orar, querido hermano, quieres que oremos por ti, con tu vista cerrada, alza tu mano hacia arriba y vamos a orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mantenga su mano alzada, cierra sus ojos y ore conmigo. Diga conmigo: Padre, yo soy ese pródigo que he caminado sin rumbo y me di cuenta que necesito volver a ti. Perdóname, Señor. Yo soy como ese rey David, que he tenido pecados guardados en mi corazón. Perdóname en esta mañana. Yo me arrepiento de cada pecado en la que he sido, Señor, seducido, que voluntariamente he caído, Señor, neciamente. Perdóname, Señor, cada pecado cometido con mis hechos, con mi boca, con mis acciones. Perdóname en esta mañana, límpiame con tu sangre. Quiero ser libre. Rompe las ataduras de impiedad que me han dañado en mi vida. Deshace y destruye, Señor, toda herencia pecaminosa de mis ancestros. Y aún, Señor, de la contaminación de esta sociedad, hoy renuncio y rechazo. Hoy me entrego a ti, digo: Señor, te entrego a ti mi corazón, te entrego a ti mi alma, te entrego a ti mi mente, para que tú gobiernes, para que tú te entrones en mi alma y mi corazón y gobiernes, Señor, mi vida. En esta mañana, Señor, una vez más te ofrezco tal cual soy. Tú eres el alfarero. Moldea mi vida, Señor, como un barro. Diséñame para tus propósitos, Señor. Haz de mí, Señor, tu instrumento. Quiero ser como tu boca. Quiero ser tu instrumento. Señor, moldéame. Hoy confieso cada pecado. Hoy confieso y renuncio, Señor. Siga orando, mi hermano. En esa parte de la confesión, confiese en cualquier cosa que el Señor le hace recordar. Cualquier pecado. Pecados hechos
tal vez con cosas que están mal, pecados de mentira, de estafa, pecados de inmoralidades, pecados de odio, rencor, venganza, pecados de falsedades, de hipocresía, cualquier tipo de pecado, confiesa a Dios. Reconozco, dile: Señor, soy yo el que hice esto con mi familia, con mi vida, esto lo que hice con mis hijos, con mi esposa, cometí esto o aquello, hablé así, así, lo que el Señor te hace recordar. Hoy me arrepiento, Señor, conforme a tu palabra, el que confiesa esa parte alcanzará misericordia. Hoy clamo por tu misericordia. Hoy te ruego que tengas misericordia de mí. Dios amado, ten misericordia de este pecador. Limpia mi alma. Dame otra oportunidad, Dios. Quiero volver a intentar